Que Dios les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos en la clase del día de hoy de Escuela Dominical del día 24 de enero. El día de hoy estudiaremos la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Reciban una bienvenida muy afectuosa de parte de nuestros pastores de la Iglesia Renuevo de Dios, la hermana Consuelo Espinosa de Reyes y también del hermano Hermes Gómez, quienes envían saludos a toda nuestra congregación de la Iglesia Renuevo de Dios y por supuesto a los hermanos que nos acompañan de otras iglesias. Como ya les comentaba, el día de hoy estudiaremos sobre la carta a los Gálatas. Quiero que me acompañe ahí en casa con su Biblia, ya que estaremos puntualizando algunos versículos que son clave en los diferentes capítulos que iremos recorriendo uno a uno. En estos estudios que estemos haciendo de las cartas, vamos a mantener nuestras Biblias abiertas, en su cuaderno siempre tomando nota. Y bueno, comencemos con el capítulo 5, versículo 1. Como ya les decía hace rato, iremos capítulo por capítulo analizándolo, pero comencemos primeramente por este pequeño pasaje que dice de la siguiente manera. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Bueno, la verdad bíblica nos dice que la Biblia nos enseña que Jesucristo, a través de su sacrificio en la cruz, nos ha dado libertad de la esclavitud en la que antes vivíamos. ¿A qué le llamamos esclavitud? Bueno, lo veremos más adelante, ya que la verdad bíblica aplicada también nos menciona que debemos permanecer bien cimentados en la palabra de Dios para no volver a la esclavitud. La introducción también nos menciona esclavitud. Pablo trata de prevenir el peligro que amenazaba a las comunidades de Galacia, caer en la esclavitud del legalismo, pues ciertos predicadores judaizantes atacaban el evangelio enseñado por Pablo. Encontraremos en esta carta que desde un inicio Pablo llega con un conflicto que hay por causas de doctrina. Primero los voy a poner en un contexto histórico en el que se encuentra esta carta o en el que fue escrita esta carta. Primeramente el autor pues es el apóstol Pablo y el destinatario a quien va dirigido, como erróneamente teníamos pensado que solamente eran los gentiles, refiriéndonos a los gentiles que eran extranjeros, es decir, a los no judíos, pues ahora vamos a incluir en esa lista el destinatario a los expatriados de la dispersión en Galacia. ¿Quiénes son los expatriados y por qué la iglesia de los Gálatas está integrada por esos expatriados y a qué dispersión nos referimos? Bueno, primero para sustentar esto que les acabo de decir, vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, que dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces, ahora sí vamos a ver quiénes son los expatriados de la dispersión, que en este caso están en Galacia, porque la carta es escrita a los Gálatas. Primeramente, como sabemos, había dos reinos. El pueblo de Israel se dividió en dos después del reinado de Salomón. 10 tribus se fueron al norte y lo llamaron la casa de Israel. Su capital estaba en Samaria. En el sur se quedaron 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Su capital la establecieron en Jerusalén. Entonces, el Señor les permitió a los del sur
regresar después de su cautiverio en Babilonia. No así los del reino del norte, que fueron capturados por los asirios. Ellos fueron dispersos por las cuatro esquinas del mundo y no les fue permitido regresar aún, porque está la profecía de que sí van a regresar, pero si existen los judíos es porque regresaron los de la tribu de Judá y Benjamín que estaban al sur. Este reino es el que actualmente conocemos como el pueblo judío. Los del norte, les repito, están dispersos. Vamos a ver qué nos dice Ezequiel 11, versículo 17. Di, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. ¿De acuerdo? Estáis esparcidos. Esparcidos o dispersos es pues lo mismo. Entonces, a esos individuos que eran del pueblo de Israel, pero que se fueron al reino del norte y fueron expatriados y dispersos, el reino del sur los tenía por gentiles. Entonces, ¿qué realmente significa gentiles? Gentiles significa fuera del pacto. Un gentil es alguien fuera del pacto sencillamente. Nosotros, o por lo menos yo durante un tiempo creía que el gentil era todo aquel que no fuera israelita, simplemente un extranjero. Y sí, obviamente los paganos, los que no eran del pueblo de Israel, evidentemente eran gentiles porque no estaban en el pacto en el que Dios había establecido con ellos. Pero también los que habían sido esparcidos los tenían por gentiles y de hecho vivían como gentiles y entre los gentiles porque fueron esparcidos por todo el mundo y se fueron adaptando a las culturas de los países en los que ellos vivían. Entonces, los judíos los tenían por gentiles. Una vez aclarado esto, ya sabemos a quién va dirigida la carta de los Gálatas, principalmente a esos expatriados de la dispersión que estaban en Galacia y por supuesto incluye a los extranjeros que se encontraban reunidos juntamente con ellos. Ahora, la fecha pues no es el dato más relevante de este estudio. Sin embargo, se cree que fue escrita entre el 51 y 57 después de Cristo, obviamente. Depende de la teoría que se asuma. Hay la teoría del norte de Galacia que dice que se escribió durante o después del segundo viaje misionero de Pablo. La segunda teoría, la del sur, dice que tal vez Gálatas fue la primera carta del apóstol Pablo y otros dicen que se escribió en Antioquía o Corinto. Justamente ambas coinciden en este periodo de tiempo, entre el 51 y el 57 después de Cristo. Lo que es cierto es que sus cartas de Pablo llevan mucho paralelismo, en especial Gálatas con la carta a los romanos. Una vez entendido este contexto, vamos a ver cuál es el propósito de la carta a los Gálatas. El propósito de Pablo era que no se esclavizaran a doctrinas basadas en rituales y de esta manera desvalorar la fe en Cristo. Esto lo vemos en Gálatas 4, del 8 al 11. Entre tanto que lo busca, Gálatas 4, versículos del 8 al 11, vamos aquí a definir quiénes eran los judaizantes. Los judaizantes era el grupo de oposición que estaba en contra de la doctrina del evangelio que proclamaba Pablo. Los judaizantes eran judíos que creían
entre otras cosas, que muchas de las prácticas ceremoniales del Antiguo Testamento eran obligatorias para los nuevos creyentes. Insistían en que los gentiles convertidos al cristianismo se rigieran por ciertos ritos de la ley, sobre todo por la circuncisión. La circuncisión fue un tema de debate que duró bastantes años y lo vemos mencionado no solo en Gálatas, sino en Romanos y otras cartas. Este fue un problema de muchos años. Ahora, ¿por qué resalté la palabra ceremoniales? Como les decía desde la introducción, la palabra esclavitud se mencionó en 3 ocasiones para darle entrada a este estudio. Y de hecho, Gálatas también menciona que no volvamos a la esclavitud. Pues, ¿cuál esclavitud se refiere y por qué nos dice que la ley era esclavitud? Cuando la ley la dictó el mismo Señor. Bueno, pues la razón por la que destaqué la palabra ceremoniales en este texto es porque hay que diferenciar las leyes morales de las leyes ceremoniales, ¿de acuerdo? Hay que entender que son 2 cosas diferentes. Más adelante vamos a hablar un poco más de esto, pero primeramente hay que entender esto. Las leyes ceremoniales se referían a todos los rituales judíos que se llevaban a cabo. Las leyes morales, bueno, están establecidas sobre todo en los 10 mandamientos, son leyes morales y se dieron otras leyes también de sociales y de convivencia que pues obviamente de ahí desprenden muchas legislaciones de naciones. Bueno, ahora sí vamos a Gálatas 4, del 8 al 11. Dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Esto lo dice Pablo exhortándolos para que no vuelvan a la esclavitud. ¿Cuál esclavitud? Bueno, como les decía, aquellos del reino del norte que vivían ya combinados con los gentiles, pues habían también compartido la creencia en sus dioses. Entonces, con ellos, cada religión tiene sus leyes ceremoniales en las que se tienen que respetar ciertos días, hay que consumir ciertos alimentos, hay que excluir a otros, etcétera. Eso realmente esclaviza. El legalismo, la religiosidad esclaviza y salieron de ahí. Entonces, después Pablo fue a anunciarles el evangelio, creyeron en Cristo Jesús, fueron salvos y justificados por gracia, pero después estos judaizantes habían tenido mucha influencia sobre ellos y entonces estaban volviendo a esos rudimentos a los cuales los querían esclavizar. Entonces, para obtener salvación, los judaizantes creían que además de creer en Jesucristo, habría que agregarle todos los ritos de la ley. Es decir, sí, está bien, Cristo es el Mesías prometido, porque ellos conocían muy bien las escrituras y las profecías sobre el Mesías, pero además hay que agregarle los ritos, hay que agregarle nuestras leyes ceremoniales y tienen que cumplirlas si es que quieren obtener salvación. La palabra de Dios nos dice lo contrario y más adelante lo vamos a ver. Ahora sí,
En nuestro temario, si es que usted cuenta con nuestra revista de La Nueva Raza, que es publicada por la Iglesia Cristiana Interdenominacional, entonces usted va a encontrar la lección correspondiente al día de hoy y ahí nos dan un bosquejo de manera general de las temáticas que aborda consecuentemente la carta a los Gálatas. Comencemos entonces por la introducción, que incluye la salutación de Pablo, muy característica de todas sus cartas, y de su denuncia. La presenta apenas los primeros 5 versículos, lo saluda y enseguida hace la denuncia. Iba muy directo. Yo creo que Pablo estaba de alguna manera enojado en ese momento. Él dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Entonces, yo creo que estaba sorprendido y lo que quería era entrar en materia de una vez. Entonces, del versículo 1 al 5 encontramos su salutación y a partir del verso 6 ya directamente entra con la denuncia. Yo voy a estar poniendo aquí estas pequeñas tiras con frases que son clave y hacen referencia a los versículos que, como les dije en un principio, íbamos a estar puntualizando. Usted puede anotarlos en su cuaderno de notas de manera en lista o si lo quiere hacer como está en esta diapositiva a manera de collage. Yo lo hice de esta manera porque pues el espacio no me permitía tener mucho orden en listar estos versículos, pero si usted tiene la oportunidad de hacerlo, pues hágalo. Solo hay un evangelio, aunque interpretado o mal interpretado de diferentes maneras. Yo creo que uno de los propósitos de estos tiempos y desde entonces es que creamos en el evangelio puro, sin aditamentos. Y más adelante les voy a decir por qué, pero yo creo que el Señor quiere y siempre ha querido que entendamos la gracia, la fe, el evangelio de la manera correcta, de la manera en la que Él vino a establecerlo. Pero durante los tiempos ha habido crisis de identidad en el pueblo cristiano. Hay miles de denominaciones, hablando dentro de la cristiandad, miles de denominaciones y de sectas que han interpretado las escrituras de maneras diferentes y por eso es que han creado sus propias doctrinas y lo que hay que hacer es mantenernos en la doctrina que el Señor Jesucristo vino a establecernos. Gálatas capítulo 1 versículo 7 dice, no que haya otro, refiriéndose a un evangelio diferente, como lo decía el versículo que lo antecede, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay personas que toman las escrituras de manera omitiendo los contextos y a veces de manera tan literal que la Biblia no se puede tomar siempre de manera tan literal. ¿Por qué? Porque incluso hay cosas que si se tomaran de manera literal, solo porque están escritas en la Biblia, causarían incluso hasta daño. ¿A qué me refiero? Porque seguramente usted se está preguntando ahí en sus hogares, o sea, ¿me estás diciendo que no le haga caso a la Biblia? No, estudia y escudriña la Biblia, pero pide que el Espíritu Santo sea quien te revele lo que realmente debes comprender, porque si tú lo haces bajo tus prejuicios que ya tenemos formulados en nuestra mente, bajo bajo nuestras premisas que ya están establecidas, entonces vamos a darle una interpretación de
diferente manera a la que el Señor nos ha querido dar. Déjame decirte que con la misma ley, con la misma escritura, condenaron a Jesús. Ellos tomaban literal ciertas leyes ceremoniales, ciertos mandamientos, no le creyeron a Jesús porque lo que hicieron fue tomar literal la ley y no escudriñarla e interpretarla por medio del Espíritu, que es lo que debemos hacer. Entonces, esa mala interpretación puede hacer mucho, mucho daño. No que la palabra en sí pueda hacernos daño, sino que la interpretación, la mala interpretación que le demos puede hacerlo. Como Pablo, hay que priorizar el agradar a Cristo antes que a cualquier hombre. Gálatas 1:10. Dice Pablo, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, lo que él dice que para acreditarse como siervo de Cristo, entonces entiende a quién le está sirviendo. Nosotros también hay que entender a quién le estamos sirviendo y entonces buscar el favor de Dios, buscar su ayuda y buscar agradarle a Él. Aunque vamos a agradar a muchos hombres y yo sé que quizá cuando interpretemos las escrituras con una nueva manera de ver, vamos a incomodar a muchos lamentablemente porque ya se quedaron en los rudimentos. Entonces, cuando leamos y escudriñemos el verdadero evangelio de Cristo, tal vez no agrademos a muchos, pero lo que hay que buscar es agradar al que nos llamó y de quien somos siervos. A partir del versículo 11, una vez que Pablo ya presentó su denuncia, Pablo manifiesta también su autoridad apostólica. Vamos a ver que él dice que él proclama un evangelio de origen divino y que además él fue aprobado primeramente por Dios, sin consultar a hombres, y después fue acreditado por los apóstoles en Jerusalén. Pablo, como les decía, tenía autoridad directamente de Dios. Los versículos 15 y 16 del primer capítulo nos dicen lo siguiente: pero cuando agradó a Dios, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. O sea, en ese momento él dice, yo no fui con una persona, no subí a Jerusalén a los que eran apóstoles, sino que directamente con Dios. El trato fue directamente con Dios y el Señor ya me había escogido desde que estaba en el vientre de mi madre para predicar a los gentiles. Él ya tenía bien definido su propósito y sabía que la autoridad venía directamente del Señor. Cuando seguimos avanzando, parece que nos saca de contexto el escritor, porque dice en los versículos 3 al 5 del capítulo 2, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban a espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. Entonces, ¿por qué dice esto de Tito? Bueno, aquí pasaron 14 años para que otra vez Pablo regresara con Bernabé a Jerusalén y entonces ya Tito, que era griego, los estaba acompañando. Entonces, cuando estaban ahí en Jerusalén, Tito no accedió a circuncidarse, porque esto, si lo hacían,
Esto era acceder a las exigencias de los legalistas. No que la circuncisión esté mal. Como les decía, la ley fue dictada por el Señor, pero ellos creían que solamente si se circuncidaba completaba su salvación. No era suficiente con creer en Jesús. Y esto le restaba valor al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos dijeron, ni por un momento pensamos en acceder, porque no nos íbamos a someter otra vez a la esclavitud que ellos querían imponernos. Entonces, no nos saca de contexto el escritor, sino que nos está dando todavía más contenido acerca de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Después de esto, ya los apóstoles en Jerusalén acreditan a Pablo. A pesar de esto, pues sabemos que era respaldado por Dios. Y dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, porque los apóstoles no estaban cegados a esto. El Señor le dio gracia a Pablo y esa gracia fue reconocida. Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, digamos que eran los apóstoles de la época, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces le dijeron, sí, Pablo, está bien, ve tú con los gentiles, nosotros nos quedamos aquí en casa. Obviamente estamos hablando en casa con los judíos cristianos, porque habían judíos que hasta la fecha todavía siguen esperando al Mesías, que no creyeron en Jesús, no aceptaron esa salvación y entonces todavía viven completamente bajo la esclavitud de la ley. Después, Pablo señala la hipocresía de Pedro, lo exhibe, y esto solamente reafirma su autoridad que tenía de parte de Dios. No quiere decir que Pablo era arrogante y que quería hacer menos a Pedro, no, sino que de la autoridad que tenía de parte del Señor amonesta a Pedro. ¿Y por qué lo hace? Vamos a ver en el mismo capítulo 2, el versículo 14, dice de la siguiente manera: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, lo exhibe: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? El contexto es que Pedro comía y convivía con los gentiles. Al decir que vivía como gentil, no se refiere a que vivía como pagano. Él guardaba la ley, él vivía conforme a los mandamientos del Señor, pero él estaba seguro de que la ley no era la razón por la que iba a ser justificado. Él sabía perfectamente que solamente era justificado por la fe en Cristo Jesús. Pero cuando se acercaban los judíos, entonces Pedro como que se apartaba súbitamente de los gentiles que lo apreciaban y que lo estimaban por el hecho de compartirles el verdadero evangelio, pero Pedro se iba del lado de los judíos para que no le fueran a desechar los judíos, porque los judíos tenían esa característica que seguro ya pensaste en algunas personas que también son así. Si tú no piensas como yo, mejor te evito, mejor de lejos, ¿no? Entonces, Pedro no quería sentir ese rechazo y esa desaprobación de parte de los judíos, así que cuando llegaban ellos, se apartaba de los gentiles y se iba, y Pablo lo dice, con tus actitudes estás apoyando a la doctrina de los judíos y estás rechazando a aquellos gentiles que te aprecian y te admiran. ¿Por qué llevas en tu hipocresía también a Bernabé? Dice,
dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces Pedro contagió de este miedo a los judíos y arrastró a Bernabé en una actitud bastante hipócrita. Y esto es lo que amonesta Pablo, porque le dice, Pedro, tú ya sabes la verdad. Tú estuviste con el maestro, por qué los obligas a judaizar? No que se los digas textualmente, sino que con tus actitudes estás dándole mayor importancia a la comunidad judaizante. Ahora, la ley se cumple en nosotros cuando morimos, porque lo que les decía es que la ley fue dictada por el Señor, eso es cierto. Y más adelante nos dice que los pactos ni siquiera entre hombres se anulan, ¿de acuerdo? Entonces, Dios estableció el pacto con el hombre de la ley. Entonces, no viene a abrogarlo. La misma palabra lo dice. Jesucristo vino a cumplir la ley, pero a hacernos a nosotros libres de la esclavitud que había en ella. ¿Cómo es que nosotros tampoco abrogamos la ley del todo? ¿Por qué? Porque la ley se cumple en nosotros cuando morimos. Es decir, la ley es más bien, como lo dice la palabra, maldición. O sea, es para condenación. La ley, si no la cumples, mueres. Entonces, sabemos que no la podemos cumplir, entonces la ley se cumple en nosotros cuando morimos. Vamos a ver qué nos dice el versículo 19 del capítulo 2. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Entonces dice, a ver, por parte de la ley, soy muerto para la ley, pero el Señor me vivifica. Cristo nos vivifica. Y ahora, este pasaje bastante conocido y bastante citado en muchas ocasiones por nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este pasaje lo hemos leído una gran cantidad de veces. La Nueva Traducción Viviente dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Porque, a ver, entonces, ¿quién muere? O sea, yo muero, sí, y yo vivo. Ok, entonces, ¿quién muere y quién vive? Mi antiguo yo, en mi viejo hombre o mi naturaleza pecaminosa, de estas maneras lo denomina la misma escritura, es el que muere, es el que es crucificado juntamente con Cristo por la ley y para la ley, para que la ley se cumpla en nosotros, no abrogarla tan abruptamente. Y Cristo nos vivifica. Entonces ahora vivimos en estos cuerpos por fe. Ya no vivimos bajo la ley. No sé si me están comprendiendo o si comprenden este pasaje, que leyéndolo detalladamente morimos, pero al mismo tiempo en ese proceso que nuestra vieja naturaleza, nuestro viejo hombre muere, al mismo tiempo somos vivificados en Cristo Jesús. Y entonces nunca nos vamos a sentir tan vivos como cuando nuestra carne muere, porque vivimos en la fe del Hijo de Dios, que se entregó a sí mismo por nosotros. Más adelante, a partir del capítulo 3 y hasta el capítulo 4, del verso al 31, Pablo mantiene una solidez de la doctrina de la justificación por la fe y no por las obras de la ley. De esto se trata la carta a los Gálatas y gran parte del Nuevo Testamento, a esta lucha que hay en cómo realmente soy salvo. ¿Necesito fe? ¿Necesito sumarle obras? ¿Qué es lo que necesito? Entonces, aquí se solidifica esta doctrina de la justificación por la fe, no por las obras de la ley. El versículo 3 del capítulo 3
muchas veces es malinterpretado por nosotros. En la Reina Valera, que seguramente es la versión que todos tenemos en casa, dice, y bueno, es la más conocida y la que más citamos, dice de la siguiente manera, Gálatas 3:3, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Lo que pensamos cuando leemos esto o la manera en que se nos ha enseñado o lo hemos interpretado es que, o sea, sí, más bien lo interpretamos como que es un poco referente a la apostasía, que empezamos por el espíritu, empezamos bien y después nos fuimos por la carne, haciendo lo que queríamos, sin importar el espíritu. Y no se refiere tanto a eso. Si leemos otra versión que en el caso de lo que voy a leer está en la Nueva Traducción Viviente, se entiende de una manera completamente diferente. Dice, ¿será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Entonces aquí cambia ya el sentido del versículo. Nos dice que comenzaron por el Espíritu, sí. ¿A qué se refiere? A que su fe la depositaron a través del Espíritu. Entonces el Espíritu fue quien les ayudó a mantener su salvación, pero después quisieron agregarle obras y depender de sus obras. Entonces este pasaje ya le da un sentido diferente. El Espíritu Santo nos ayuda, no es por nuestros esfuerzos. A eso se refiere Gálatas 3:3. Ahora, ya vemos que sí, la justificación por la fe y la ley no es de fe. Esto nos lo dice Gálatas 3 en su versículo 12. Dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. O sea, si tú quieres hacer las cosas de la ley, si tú dices, bueno, es que yo guardo el sábado porque es lo que dice la ley, bueno, entonces vive por la ley. Respeta la distancia que tienes que recorrer los días sábado, no compres comida porque si tú compras, entonces estás haciendo trabajar a otros y una serie de cosas que sumadas son imposibles de cumplir. La ley no es de fe, simplemente funciona como un sistema legal, totalmente, como su nombre lo dice, ley. Cumples, vas bien. No cumples, entonces hay condena. Y nadie, absolutamente nadie pudo cumplir la ley, solamente el Señor Jesucristo. Entonces ahora vamos a ver qué realmente es la fe o cómo se manifiesta la fe a la que se refiere Pablo en Gálatas. Pues si leemos Gálatas 3, a partir del versículo 6 hasta el 11, empieza a hablar de Abraham, empieza a hablar del pacto de Abraham, y entonces uno dice, ¿qué tiene que ver Abraham? Bueno, es muy explícito esto si lo leemos a detalle. Voy a resaltar solamente algunos versículos desde el verso 6 hasta el 11. Bueno, ya conocemos la historia de Abraham en el momento en el que el Señor le promete que su simiente iba a ser bendita y que le promete una descendencia incontable, mayor que tan incontable como el número de estrellas o como la arena del mar. Conocemos esta historia y conocemos que Abraham era un hombre de absoluta fe. Pero al punto al que me quiero enfocar en este momento es cómo es la fe que se debe manifestar en este contexto. Bueno, la fe se manifiesta en obediencia y amor.
La fe no solamente es, sí, yo creo que Jesucristo me salvó y listo, porque hay muchos lugares en donde tal vez tú has asistido o te has encontrado con personas que han asistido, las que llegan y le dicen, bueno, repite conmigo esto y créelo. Yo creo que Jesucristo es mi Salvador, murió por mí y soy perdonado. Listo, ya eres salvo, ya eres justificado, vete a tu casa feliz porque ya no hay más obras que hacer, ya todo lo pagó el Señor, eres libre. No es una fe tan superficial, es una fe que va mucho más allá. Eh, dice la palabra de Dios para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Aquí viene lo explícito de este pasaje. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. A tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hizo Abraham? Abraham tuvo mucha fe, pero no porque creyera y dijera, sí, Señor, yo te creo y listo de una manera superficial. La fe de Abraham se tradujo en obediencia y en hacer las cosas por amor. Cuando decimos o cuando Pablo dice que la ley no es de fe, es porque la ley sí te obliga a obedecer, pero la obediencia debe ser por amor. Yo siempre lo he dicho con quienes he compartido algunas enseñanzas sobre la honra a los padres y la obediencia. No hay que obedecer porque tengamos miedo, porque querramos evadir el castigo. Hay que obedecer razonando, hay que obedecer confiando y hay que obedecer por amor. Entonces, la gracia nos pone la responsabilidad de obedecer, de cumplir las leyes morales, ya no las ceremoniales, sino que las morales, y hacerlo por amor. Se recordarán que el Señor dijo que la ley, toda la ley se resume, todos los mandamientos se resumen a dos: amar al Señor con todo tu corazón por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando tenemos este principio de amor, entonces la obediencia no se nos va a hacer una carga pesada. Y entonces la fe va a ser una suma de obediencia y amor. Gálatas 5:6, vamos a adelantarnos un poquito, pero ahorita regresamos. Gálatas 5:6 nos dice lo siguiente: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. O sea, en Cristo, estando en Cristo Jesús, no importa si te circuncidas, no te suma, y si no te circuncidas, no te resta, sino la fe que obra por el amor. Ok, ¿cuál es la fe que obra por el amor? Entonces, vámonos a esta secuencia: fe, amor, y ¿qué es ese amor o cómo se manifiesta el amor? Pues primera de Juan 5:2 nos lo dice, y nos lo dice de la siguiente manera: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Cuando guardamos sus mandamientos, entonces, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, lo que les decía hace rato. Cuando tú amas a Dios y obedeces sus mandamientos por amor, entonces ya no te son gravosos, ¿ok? Entonces volvamos a lo de Abraham. La promesa de Abraham fue la justificación a los gentiles. Me faltó una T, pero entendemos que es gentiles, ¿verdad? La promesa de Abraham fue la justificación a los gentiles. Y esto es muy, muy claro. Nos lo revela la carta de los Gálatas. Pablo fue muy puntual al ser tan específico en esto. Dice, y la escritura
Previendo que a Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, dice que Dios estaba previendo que nos iba a tener que justificar por la fe. Y a los gentiles extranjeros, sí, pero se refiere a los gentiles que estaban fuera del pacto, los que ya estaban dispersos. El Señor, nosotros conocemos que en su omnisciencia, Él todo lo sabe, Él todo lo conoce, y en su presciencia, que es el conocimiento antes de que sucedan las cosas, él ya sabía que iba a tener que hacer algo por la otra parte o la mitad del reino del norte, que iban a ser los gentiles judíos, los gentiles israelitas más bien. Entonces, previendo eso, la justificación para los gentiles, entonces Dios le hizo la promesa a Abraham. En tu simiente, refiriéndose a Cristo Jesús, van a ser benditos todas las naciones, absolutamente todas las naciones. Y cuando dice todas las naciones, también nos incluye a los mexicanos, guatemaltecos, hondureños, todos los hispanos, estadounidenses, europeos, africanos, asiáticos, todas las naciones. Entonces, lo que el Señor le prometió ahí a Abraham fue justificación a los gentiles. No le prometió hijos así solamente en vano para tener muchos hijos y listo, ¿verdad? Porque ni siquiera los iba a llegar a conocer a Abraham. Entonces, no tenía sentido que le prometiera hijos solamente porque sí, como un premio, ¿verdad? Como a veces nosotros expresamos, ay, que el Señor te recompense con muchos hijos. Le hizo la promesa, pero refiriéndose a que por medio de Jesucristo todos íbamos a ser bendecidos. Gracias al Señor por enviar a su Hijo. Bueno, dice entonces, la ley fue para mantener el orden en tanto que llegaba la promesa. Ya nos vamos al versículo 8, nos regresamos un poquito. Bueno, estamos ya íbamos en el 12, pero nos regresamos al versículo 8. Dice, perdón, esto ya lo leímos, que es lo de Abraham. Entonces, vamos a leer más bien el versículo 19, ¿verdad? El versículo 19, 3:19. Ahí, si pueden, por favor, modificar en sus notas esta etiqueta que dice, la ley fue para mantener el orden en tanto que llegaba la promesa es Cristo. Gálatas 3:19, no es 3:8, es 3:19. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, o sea, Cristo. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿De acuerdo? Entonces, la ley funciona como mediador. La ley funciona para mantener el orden en tanto que llegaba la promesa. Había que mantener el orden, sí. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa tiende a hacer un montón de cosas que a veces ni nosotros mismos conocemos de nosotros mismos. Yo creo que la mayor parte de ese viejo hombre o de esa naturaleza pecaminosa, usted ya es consciente, y porque además el Señor nos lo revela para que trabajemos en eso y para que estemos más cerca de los pies de Cristo para erradicar esa naturaleza. Pero la ley fue dada para mantener el orden, en tanto que llegaba el cumplimiento de la promesa de enviar a Jesucristo, pues se necesitaban reglas de convivencia social, moral, y el Señor dio leyes ceremoniales. ¿Para qué dio las leyes ceremoniales y después
ya él mismo iba a anular ese pacto con su pueblo. Bueno, pues la misma palabra dice que era sombra de lo que había de venir, ¿verdad? Las leyes ceremoniales guardan un tesoro tan inmenso de lo que iba a venir eh, como profecía durante los tiempos. Un ejemplo de ello es el tabernáculo, por ejemplo. Cuando vemos específicamente las partes del tabernáculo, los materiales con que fue construido, la vestimenta del sacerdote y un sinfín de cosas que eran leyes ceremoniales, nos damos cuenta de que hay una riqueza que se puede aplicar a principios espirituales en la actualidad. O sea, ya no aplicamos el ir al altar del sacrificio y sacrificar un cordero, ir anualmente y que solamente el sumo sacerdote eh, accediera hasta el lugar santísimo. No, entendemos cada uno de los principios que ahora no daré detalle del altar del sacrificio, de los atrios, del lugar santo y del lugar santísimo y de la labor del sacerdote para aplicarla ahora a principios espirituales. ¿De acuerdo? Entonces, la ley fue para mantener el orden, solamente en tanto en que llegaba la promesa. ¿De acuerdo? Lo dice más adelante con un ejemplo que da en el capítulo 4, en el versículo primero. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. O sea, un niño tiene que obedecer hasta que sea mayor. Está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre, aunque es señor de todo el niño. O sea, al niño ya le pertenece la herencia, sí, pero todavía no puede disponer de ella y no puede dar, no puede estar bajo otra autoridad si no es la de los tutores, ¿verdad? Entonces, más adelante dice que la ley vino a ser como ayo y la palabra ayo se refiere a una persona que justamente cuida de los niños. Entonces, dice en el versículo 24 del capítulo 3, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea, fue alguien que nos cuidó a la humanidad, en específicamente al pueblo de Israel, para llevarlos hasta Cristo. ¿De acuerdo? Fue un vehículo nada más, fue un cuidador, no fue el medio de salvación. La ley de Jehová es diferente del legalismo, ¿ok? El legalismo es el que esclaviza, la ley de Jehová no. La ley de Jehová fue para mantener el orden, en tanto que llegaba la promesa, pero el legalismo es el que esclaviza. El legalismo pone cargas que ni siquiera los que exigen el cumplimiento de ella no pueden cumplirlo. Entonces, dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Esto está hablando de dioses paganos. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Esto lo leímos unas diapositivas atrás y recordemos que era para que no, una exhortación para que no se hicieran esclavos. El legalismo esclaviza. La ley de Jehová no, porque la ley de Jehová fue buena y como lo decíamos, fue dada en tanto que llegaba la promesa, pero cuando se vuelve legalismo, se vuelve una esclavitud total. ¿Por qué? Porque el legalista quiere imponer sus condiciones. El legalista no se va a conformar con decir, uy, este ya creyó en Jesús. No, no puede ser tan fácil el evangelio. Le agregamos cargas para que cumpla. Dice
refiriéndose a aquellos opositores, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. En la Nueva Traducción Viviente, que es como sugiero en esta pestaña que lo leamos, dice: esos falsos maestros están muy ansiosos de ganarse el favor de ustedes, pero sus intenciones no son nada buenas. Lo que quieren es aislarlos de mí para que ustedes solo les presten atención a ellos. Entonces, he conocido a mucha gente que entre más duro y fuerte sea el mensaje, dice: no, ese sí es un verdadero mensaje, ese sí es un siervo de Dios que no le teme a, a perder congregantes, y dice la verdad de la palabra. No, la verdad es que el evangelio tiene un punto, o debería de tener un punto de vista diferente. Más bien, nosotros deberíamos de tener un punto de vista diferente para visualizar el evangelio. Hay que verlo de manera en el espíritu. Como les dije, si lo intentamos analizar por nuestro propio razonamiento y por nuestras premisas, entonces vamos a empezar a decir cosas que la Biblia no está diciendo. Pero que decimos: es que la Biblia dice eso. Y entonces uno dice: pues sí, pero es que no tiene sentido, porque es más, ni siquiera estás en el contexto en el que se está diciendo. Entonces el legalista, estos falsos maestros, solamente quieren imponer sus condiciones. Y vemos denominaciones muchas que tienen reglas que son administrativas totalmente, pero quieren atribuirlas a que pues es bíblico, es de parte de Dios. Por ejemplo, como les decía, espero no desagradar a los que me están escuchando, a los que me vayan a escuchar, pero por ejemplo, el uso de la corbata y el saco. Podemos entender que es tal vez una regla administrativa en el lenguaje de, de la expresión corporal. Es una vestimenta que da autoridad, por lo tanto, te da más capacidad de transmisión o de autoridad al transmitir un mensaje. Pero para nada es un requisito ni para ser salvo, ni para ser santo, ni para agradar a Dios, ¿de acuerdo? Muchos lo quieren poner así como: es que si no usas eso, no agradas a Dios. Falso, ¿de acuerdo? Solamente puede ser una regla administrativa, puede ser parte de un uniforme, está bien, es una regla institucional. Al final somos instituciones, pero no querramos verlo como una condición para alcanzar algo que solamente es por fe. De esa manera se desvaloriza la fe en Cristo Jesús. Avanzando hacia el capítulo 5, encontramos que la invitación del apóstol Pablo a llevar la práctica de la vida de libertad y fe. Dice Gálatas 5:4 de la siguiente manera: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Los que intentan justificarse por obras, por la ley, de la gracia han caído. ¿Por qué? Porque no reconocen la gracia como el punto central de la justificación y de la fe. Quieren enfocarlo en obras. Bueno, yo voy a llegar al cielo porque soy bueno. Yo voy a llegar a la eternidad con el Padre porque me he esforzado mucho y porque lo merezco, ¿verdad? O tal vez no digan lo merezco, pero con su manera de manifestar y transmitir las cosas están señalando esto, que por sus obras van a lograr algo, cuando lo que debemos decir es: no lo merezco, solamente hago lo que se me pidió y ni siquiera eso hago bien, pero por gracia y misericordia del Señor yo voy a llegar a la meta y voy a regresar a casa.
yo voy a ser parte de la esposa de Cristo y ahí estaré eternamente. Pero por gracia, gracias al Señor Jesucristo que murió por mí y que a través de Él yo soy justificado. Y las cosas que haga, las obras que manifieste, entonces son simplemente cosas que me van a ayudar a manifestar mi amor al Señor y que es cierto, serán recompensadas, porque la Biblia lo dice, hay un principio de siembra y cosecha, y que todo lo que hagas aquí tiene un impacto en la eternidad. Claro que sí, van a sumar y todo eso, pero no querramos que de eso dependa totalmente nuestra justificación y salvación. Solamente es por fe y por gracia del Señor. ¿De acuerdo? Dice también Gálatas 5 del verso 13 al 17. Igual manera voy a cambiar a la Nueva Traducción Viviente. Dice de la siguiente manera: pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor, pues toda la ley puede asumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Una vez más, vemos el principio del amor, vemos el principio de la libertad y que se ligan de decir, ok, vive libre, no uses la libertad para liberar a tu naturaleza pecaminosa y ama. Entonces, eso nos da como resultado obediencia, ¿verdad? No significa, ya no vivimos bajo la ley, ya ahora vivimos bajo la gracia, soy libre, puedo hacer lo que quiera. No, obedece, ama. Y si amas, no te va a ser difícil obedecer. No te va a ser difícil no hacerle daño a tu prójimo porque lo amas como a ti mismo, y no te va a ser difícil obedecerle a Dios porque lo amas y entiendes que Él te ama y entiendes y crees lo que Él te ha prometido, ¿verdad? Entonces, aunque somos justificados por fe, debemos cuidarnos de nuestra naturaleza pecaminosa. Muy, muy importante eso. También dice más adelante en el versículo 16 y 17, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Entonces, aquí nos está dando la introducción a otro tipo de, o a otra parte de nuestra libertad. Ya está hablando de la naturaleza pecaminosa, de la que va a dar más detalle Romanos, porque como les dije al principio, tiene cierto paralelismo particular Gálatas con Romanos. Entonces ya nos está dando cierta introducción. ¿Para qué? Para entender la otra parte de nuestra libertad. Esta libertad que está aquí en Cristo Jesús, digamos que es el primer paso para ser libres de la condenación. Pero aquí nos está diciendo, ojo, puedes hacerte esclavo de tu naturaleza pecaminosa. Entonces, déjate guiar por el Espíritu, porque de otra manera puedes caer ahora en una esclavitud de la naturaleza pecaminosa. Entonces, cuídate mucho, sé cuidadoso, vive tu libertad en Cristo Jesús, pero déjate ser guiado por el Espíritu Santo. Regresemos un poquito al versículo 15, en donde, del capítulo 5, en donde dice lo siguiente: pero si están mordiéndose siempre y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. La Reina Valera dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. El legalismo da pauta para juzgar. Eso es un hecho. Si yo
legalista, confío en mis obras y creo que lo merezco todo por lo que he hecho, entonces yo voy a juzgar al que no lo hace. Tal vez yo no tengo debilidad por el alcohol y como yo creo que por esa razón, como mi manera legalista de pensar, yo creo que por esa razón soy santo y justificado y seré salvo. Entonces tengo la autoridad para criticarte a ti, para, dice aquí, para morder y para comer o para devorar a otros solamente por lo que yo creo hacer. Entonces, el legalismo da pauta para juzgar y eso está mal. Por lo contrario, debemos hacer lo que nos sugiere Gálatas 6, los primeros 2 versículos. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando vemos que alguien tiene una debilidad de la cual nosotros creemos que la hemos dominado o que ni siquiera la tenemos? Con mansedumbre, restaurarlo, ¿verdad? Con espíritu de mansedumbre, acercarnos a Él y hacer que sea restaurado, porque esto debe ser así. No somos quien para creernos con cierto nivel de autoridad para emitir juicios, sino que dice, acompáñense y lleva la carga del otro, o sea, no lo dejes solo, porque a veces lo primero que hacemos es decir, uy, esta persona ya pecó, no convivan con él. Y les digo, toman las escrituras de manera tan literal que creen que están cumpliendo la ley de Dios. Por ejemplo, cuando dice que ni aun coma entre ustedes, o sea, y creen que ya cualquier persona que por muy mínimo eh, error que haya cometido ya, no debemos comer con él porque nos vamos a contaminar. Claro que no. Aquí nos está diciendo que hay que ayudarlo a llevar su carga y con espíritu de mansedumbre. Me regreso un poquito al capítulo 5 porque habla del fruto del espíritu y de el fruto de la carne. Entonces nos está dando que dentro de nosotros hay esta naturaleza pecaminosa que el apóstol Pablo menciona. Aquí dice, manifiestas son las obras de la carne y da una lista: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías y cosas semejantes a estas. Aquí no está diciendo que Satanás, que son obras del enemigo atacando a tu vida. Está diciendo que tú mismo, tu carne, está obrando de esa manera. Pero el fruto del espíritu es totalmente diferente. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? El punto es que, como les decía, nos está introduciendo a la manera de ver cómo lograr deshacernos del yugo de la esclavitud de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Entonces, aquí nos está dando una lista de ciertos pecados que se manifiestan como obras de nosotros mismos, de nuestra carne. Ni siquiera el enemigo tiene que ver aquí en todas estas cosas. Claro que el enemigo simplemente alimenta eso y se encarga sus demonios de alimentar todo eso y de crear más disensión, crear más envidias, alimentar nuestra lascivia, poner momentos para que se den los momentos de borrachera, celos, iras, en fin, pone momentos los que sabe que nuestra propia naturaleza nos va a llevar a manifestar esas obras. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea que, ¿a qué se refiere que contra tales cosas no hay ley? Cuando
cuando estaban en esa disputa, se creía que, o incluso nosotros le hemos llegado a creer que la ley está aquí peleándose con la gracia. Lo cierto es que una nos llevó a la otra. La palabra nos lo dice, que la ley fue solamente para llevarnos a Cristo. Entonces, las dos se complementan de alguna manera. Pero si entonces la ley es para condenación y para juicio, cuando nosotros manifestamos el fruto del Espíritu que tiene estos rasgos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, entonces no hay ley que prohíba o que vaya en contra de la manifestación del fruto del Espíritu. ¿Me explico? Cuando nosotros vivimos y manifestamos el fruto del Espíritu, entonces no hay ley, no hay legalista que pueda argumentar algo realmente sólido en contra de estas acciones. Entonces, ahora regreso al punto de restaurarle con espíritu de mansedumbre. Entonces, no va a haber ley que vaya en contra de la mansedumbre, por ejemplo, del amor, de la paciencia que debemos tener para con nuestros hermanos que hayan sido sorprendidos en alguna falta. Y además nos sugiere que nosotros nos inspeccionemos a nosotros mismos. Debemos ser muy honestos y hacer morir en Cristo esa naturaleza pecaminosa, pues no hay quien pueda cumplir la ley. Vámonos a Gálatas 6, del 4 al 7. Dice: así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no en otro. O sea, no te compares. O sea, si tú crees que vas bien, está bien, sé feliz y di: qué bueno, gracias a Dios, voy bien, gracias a Dios, he actuado bien esta semana, este día, este mes, yo qué sé. Pero respecto de ti mismo, no seas como el fariseo que dice: gracias, Señor, porque no soy un publicano como este. Yo sí pago mis diezmos, yo sí hago esto. No te compares. Eso quiere decirnos la palabra. Respecto de sí mismo y no en otro. Cada uno lleva su propia carga. ¿De acuerdo? Cada uno es responsable de sí mismo. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si tú siembras juicio, si tú siembras legalismo, si tú siembras condenación, entonces eso vas a cosechar. Recuerda que con la misma vara que midas vas a ser medido. Pero si tú siembras gracia para con tus hermanos, si tú siembras perdón, mansedumbre y paciencia, entonces tú vas a cosechar eso. Entonces Dios te va a tratar con más paciencia, con más amor, misericordia y gracia y mansedumbre de la que tú puedes tratar a alguno de tus hermanos que sean sorprendidos en alguna falta. Entonces, aquí aplica también este principio: sembrar, segar, sembrar, cosechar. ¿Ok? Entonces, hay que preocuparnos más por sembrar gracia que sembrar condenación. No caigan en el legalismo, no caigamos en ese tipo de esclavitud que simplemente nos hace andar con más cargas. Si yo ya de por sí me preocupo por luchar con mi naturaleza pecaminosa, y si le agrego que me tengo que vestir de cierto modo para llegar a la meta, entonces la meta se me va a hacer súper pesada. Hay que desprenderse de las cosas innecesarias y solamente llevar la carga que es necesaria, pero ponerla a los pies de Cristo para que nuestro camino sea bastante ligero y nuestro retorno a casa sea exitoso. Entonces, no volvamos a esa esclavitud. Entonces, ¿necesitamos obras para ser justificados? No. Gálatas 2:16 dice: sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo. Declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo, y no porque hayamos obedecido a la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Cuando Pablo
finaliza el capítulo 6, dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Así como yo les estoy poniendo en negritas en este momento, si Pablo estuviera exponiendo en PowerPoint o les estuviera mandando su carta por WhatsApp, seguro les pusiera letras mayúsculas en negritas para decirle, todos los que quieren agradar, perdón, todos los que quieren agradar en la carne, estos son los que obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. O sea, van a haber muchas personas que solamente por miedo te digan, no, sí, hazlo, es que hay alguien más arriba que ya dijo que es así, pues hazlo, ¿verdad? No quieren padecer la persecución a causa de la cruz de Cristo. Así como en ese momento Pedro tenía miedo de que a causa de la cruz de Cristo sufriera persecución por parte de los judaizantes, pues así pasa actualmente. No es muy diferente la actualidad. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. O sea, yo legalista sé que no guardo la ley, ni siquiera puedo llevar las cargas que yo he impuesto en mis hermanos, pero aún así quiero que lo cumplas tú para que yo diga, ya ven cómo sí es esto, cómo sí se puede. Yo he visto en muchos lugares y en una ocasión entraba a una clase en donde decían, y entonces yo me convertí al Señor y empecé a ver que me vestía como cristiano. Entonces yo dije, eso es, y decían, y manifestaba el fruto del Espíritu y lo manifestaba mi fe, manifestaba mis obras por medio de la fe en mi forma de vestir. Y yo decía, a ver, ¿cómo se manifiestan los frutos del Espíritu en tu forma de vestir? No hace sentido. Solamente aquel que lo instruyó así quería gloriarse en ti mismo. Entonces, esto resulta ser un engaño. Nadie va a ser declarado mediante la obediencia a la ley, declarado justo, solamente por la fe en Cristo Jesús. Entonces, no hay fe en Cristo Jesús más alguna cosa adicional para la justificación. Ni ritos de la ley, no. Ya vimos que la ley ceremonial ya no aplica para los que estamos fuera del pacto, ni para los mismos judíos. El Señor se hartó de esos sacrificios y solamente Él quería un espíritu que le adorara en verdad. En la circuncisión, no, tampoco. En la forma de vestir, como lo decíamos, no, tampoco. No es fe más forma de vestir, ya eres salvo. No. En los diezmos, porque también hay quienes dicen, bueno, tú crees en el Señor Jesucristo y Él ya pagó por todo, por toda tu salvación, pero si quieres acceder tienes que dar de lo que el Señor te ha dado. Paga tus diezmos, como aquel fariseo que decía, yo sí pago mis diezmos, yo sí pago mis ofrendas y este no, tampoco. O cualquier otra obra, por supuesto que no. No, solamente es creer en Jesucristo y así vamos a ser justificados. Ahora somos libres en Cristo Jesús. Hay que reconocer que de ninguna manera podemos ser justificados sino por Cristo Jesús. ¿Se recuerdan del Sermón del Monte que tan precioso de parte de Jesús, cuando Él dice, bueno, ustedes han dicho no adulterarás, pero hoy yo les digo que si miras a una mujer para desearla ya pecaste en tu corazón? Otra vez. El legalista diría, no, es que si se te desvió la mirada ya pecaste, cometiste adulterio, eres un adúltero y automáticamente quedas fuera del reino de Dios. Lo que Jesús quería dar a entender era que, a ver, bueno, yo vine a cumplir la ley y yo le elevo a un estándar todavía más alto. ¿Para qué? ¿Para ponernos más carga, para hacernos más esclavos, para condenarnos? No, Él vino a hacernos libres. Él vino a hacernos ver, tú no lo vas a lograr solo. Para eso vine yo. Nos vino a dar una enseñanza en el Sermón del Monte para decir, sí es cierto, Señor, yo no puedo.
ayúdame tú, quiero depender de ti. Entonces ese es el sentir que debe haber en nosotros, una dependencia total a la gracia en Cristo Jesús, no a nuestras obras, porque por obras nadie puede ser justificado. Hay que mantener los mandamientos del Señor que derivan del amor a Dios por sobre todas las cosas y del amor al prójimo. Con estas dos se deriva toda la ley y entonces, insisto, los mandamientos no se hacen pesados. Además, no añadas cargas que no puedes ni tú mismo llevar. No añadas cargas a otros. Preocúpate primero por ti, examínate a ti y si ves a otro fallar, ayúdalo a llevar esa carga. No es una competencia de a ver quién sí llega y a ver quién no, y que solamente uno sí va a llegar y el otro no, como a veces algunas doctrinas nos dicen, es que solamente 144,000 y los demás no entran. Y entonces se vuelve una riña de a ver quién sí es capaz de llegar o no. No, es una carrera que llevamos juntos. Juntos tenemos que llegar, apoya a tu hermano, ayúdale con espíritu de mansedumbre a llevar su carga. Y complementa esa libertad haciendo morir tu naturaleza pecaminosa, crucificándola juntamente con Cristo. Cuando escudriñemos la carta a los romanos, vamos a ver más a detalle sobre esta naturaleza y sobre cómo somos libres de ella. Por ahora, basémonos en que la fe en Cristo Jesús es la que nos justifica y nos libra de la condenación. Oremos. Padre, te agradecemos que hayas enviado a Cristo Jesús a morir por nosotros, porque reconocemos que no hubiésemos podido cumplir la ley. Ninguno de los que habitó esta tierra pudo cumplir la ley, ni aun el hombre más justo, ni aun aquel hombre que fue considerado justo conforme a tu corazón pudo cumplir la ley. Solamente es por tu gracia, por tu perdón, que podemos ser llamados hijos de Dios, que podemos acercarnos ante ti y que podemos ser justificados. Ayúdanos a que siempre mantengamos la prioridad de agradarte a ti y siempre mantengamos el valor de ese sacrificio, que siempre mantengamos la dependencia en la gracia, Señor, y que nuestras obras no determinen nuestro estado de salvación, que nuestras obras simplemente sean para que funcionen como un principio de sembrar y cosechar. Queremos llegar ante tu presencia, queremos ser parte de la esposa, pero solamente lo vamos a poder lograr por tu gracia y por la fe en Cristo Jesús que nos ha hecho libres. Ayúdanos a que no nos esclavicemos a ningún tipo de legalismo, Señor. Ayúdanos a llevar las leyes morales que estableciste, Señor. Ayúdanos a ser cada vez más conforme a tu voluntad, a que nuestra naturaleza pecaminosa mengue y que muera, que sea crucificada juntamente con Cristo Jesús y que nosotros seamos vivificados por medio de nuestro Señor Jesucristo para ser libres de esa naturaleza y vivir una vida santa delante de ti. Y ayúdanos a mantener el amor hacia ti, Señor, para que nuestra obediencia no nos sea gravosa. Porque esta es tu voluntad, Padre, y nos has llamado a visualizar el Evangelio conforme a tu voluntad y no conforme a las leyes de aquellos humanos, Señor, que solamente quieren añadir más cargas y quieren añadir más elementos para ser justificados cuando tú ya lo hiciste todo, Señor, y tú eres quien nos va a ayudar a llegar a la meta. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, le invito a que no se despegue de sus hogares ahí en su televisor o en la pantalla de cualquier dispositivo que nos esté viendo, porque a continuación vamos a la transmisión del culto del día de hoy. Que Dios le bendiga. Gracias por acompañarnos. No se olvide de compartir esta transmisión y un saludo para todos ustedes.